En Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Hola, bienvenidos a otro programa del Economista. Hoy me va a acompañar María Migliore, que es directora de Fundar, y el analista político Luis Tonelli. Bueno, María, hace poco conocimos los números sobre pobreza e indigencia en Argentina, muy duros, dramáticos, previsibles, porque se suponía que el primer semestre de este año iba a ser particularmente malo. Pero de todos esos números, ¿cuál es el que a vos más te preocupa y sobre el cual más debería concentrarse la atención de las políticas públicas? El que más me preocupa en la coyuntura es la indigencia. Estamos a niveles históricos de la salida de crisis del 2001 aproximadamente en lo que representa la indigencia, y cuando se mira con más detenimiento, eso está concentrado en los más chicos. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es fortalecer la política alimentaria, que hay que reconocer que el gobierno viene haciendo un aumento significativo en lo que es el programa La UH, es un programa que cubre a los chicos de 0 a 18, ha reforzado también, ha ampliado la edad de cobertura de otro programa importante que es la tarjeta alimentar. Yo creo que esas medidas van en la dirección correcta, creo que no alcanzan. ¿Y por qué no alcanzan? Porque cuando vos mirás los ingresos, cómo está la composición de los ingresos de las familias, la mayoría es por más del 62% de la fuente de ingresos es por trabajo. Trabajo informal, poco productivo, y después viene todo un debate de qué hacemos con eso. Pero me parece que tenemos que tener en cuenta que la necesidad de asistencia en este momento tan crítico, sobre todo para lo más básico, que es comer, tiene que ser reforzada. Eso, te diría, es lo que más me preocupa en la urgencia. Después creo que la política social tiene un rol muy importante en un proyecto que cuando un país crece necesita, dada la complejidad estructural que venimos teniendo en Argentina hace años, políticas sociales que ayuden a romper lo estructural y las personas tengan mejores condiciones de salir adelante. ¿Cuál es la evaluación que se hace de los resultados de los programas, ¿no? Porque esta fue una discusión en su momento que no estaban suficientemente auditados, para usar una palabra de moda, o evaluados los programas sociales. Mira, me parece que, Juan, lo primero es qué son los programas sociales, porque a veces metemos todo en la misma bolsa. Entonces, un programa de integración urbana se compara con un programa de empleo, con la UH. Entonces, me parece que hay que empezar a desagregar un poquito. Si vos me preguntás, la Argentina, un programa como la UH, que es transferencia directa, que se creó en el 2009, tiene aprobación de todas las fuerzas políticas, es un programa que yo digo, está bien, está auditado, está controlado, llega directo, es de referencia internacional. Eso está bien. Programas como los de integración sociourbana, que fueron de gran discusión también al principio de este gobierno, yo creo que es un error muy grande de financiar eso. En Argentina hay 5 millones de personas que viven sin acceso a servicios básicos, luz, agua, poder vivir en una casa donde los chicos duerman separados de los padres. Estamos hablando de algo muy elemental. Para mí es muy difícil pensar desarrollo sin ese punto de partida más igualitario. Es irreal pensar que tenés libertad cuando todo eso no está garantizado. Es mucho más difícil. Entonces, vale la discusión sobre cómo se ejecutan esos fondos, sobre qué se hace con esas políticas. Lo que para mí es inaceptable es que esa política se discontinúe.
Y después, creo que ahí sí hay una gran discusión pendiente en Argentina sobre qué hacer con lo que se llaman los programas de empleo, que fue la discusión de, por ejemplo, el potenciar trabajo en el último tiempo, pero que si miráis la historia, está a lo largo de la historia. Empezó con el plan Trabajar, el Jefas y Jefas. Digo, cada crisis económica tiene en espejo un programa de este tipo, que si vos lo evaluás por focalización y acompañar a personas en momentos críticos, yo te diría, es correcto. Llegaron bien, más, menos, pero acompañaron. Ahora, si lo evaluamos por rompieron ese ciclo de pobreza, le dieron a las personas más habilidades para poder insertarse en un mercado de trabajo, generaron una intermediación laboral, obviamente dejando de lado la cuestión más económica, de si eso era posible o no, y yo creo que no, y que ahí hay mucho para mirar y mucho para innovar. Me parece que todo lo que tiene que ver en la terminalidad educativa, la formación para el trabajo, son temas que hay que mirar con más detalle y repensar la política pública. ¿Cuánto de bueno, en estos datos de pobreza, ¿cuánto tenemos de lo que se llama pobreza por ingresos o lo que se conocía como pobreza estructural, la falta de servicios básicos? Lo que se conoció en el último tiempo son los datos que mide el INDEC, que eso es 100% ingresos, con lo cual están muy afectados por lo que es la situación económica. Los otros vienen con el censo. Si nosotros miramos de acá a los 30 años en promedio más o menos, podríamos decir que la pobreza estructural depende un poco cómo la midas, pero ronda el 25%. Entonces vos tenés ahí un núcleo que para mí lo que es importante mencionar es la salida del país a largo plazo es productiva, no hay discusión posible. Ahora, aunque la Argentina se ordene en términos macroeconómicos, aunque la Argentina crezca, hay un núcleo estructural que el Estado tiene que hacer otra cosa. Entonces, primero, saldar la discusión de si necesitamos o no política social. Sí, la necesitamos. Lo que podemos discutir es qué tipo para que la política social realmente es una herramienta que ayuda al desarrollo. Y yo estoy convencida de que eso se puede lograr y hay pruebas concretas de muchos programas en muchas jurisdicciones del país donde eso se hizo y se hizo bien. No es que tampoco todo está mal en la Argentina, no hay ninguna experiencia positiva. Esa narrativa blanco y negra a mí me tiene un poco cansada y creo que no ayuda a encontrar soluciones a los problemas. Claro, pero hay quienes sostienen que con estos niveles de pobreza que registra Argentina en este momento, de ahí esos niveles se pueden bajar con cambio de la situación económica, generación de empleo, mayor producción, como decías vos. Que recién cuando se está a niveles mucho más bajos, las políticas sociales empiezan a tener un rol, las políticas sociales muy específicas, focalizadas, empiezan a tener un papel más importante. Vos estás planteando un escenario algo distinto. Primero sin la macro no se puede, con eso solo no alcanza. Ese es mi mantra, si querés. Suena, sin la macro no se puede, con eso no alcanza. Entonces, para resolver cualquier tema estructural de pobreza, ¿necesitas crecer? Sí, definitivamente, obvio. No se puede. Ahora, el otro día hacíamos una cuenta a grosso modo con los chicos del equipo y vos necesitarías crecer aproximadamente 27 años seguidos a tasas del 3, cosa que no pasó en el último tiempo, para llegar a una pobreza menor de 2 dígitos. A grosso modo. Entonces, digo, ante eso, ¿qué vas a hacer? Decirle a la gente, bueno, en 30 años empezamos a pensar políticas sociales. No, es irreal. Entonces, yo creo que hay que generar un proyecto que tenga, obviamente, una visión de crecimiento clara y que la política social sea una herramienta más para que las personas puedan insertarse en un ciclo potencial de crecimiento. Y ahí la política educativa, la política alimentaria, la política de integración sociourbana son herramientas posibles. Y es mentira que no hay ecuación fiscal que aguante. Obviamente hay que definir prioridades, obviamente hay que establecer prioridades, ordenar mucho de la política social que está superpuesta a nivel de gobierno. Digo, hay mucho por hacer. Pero esa también dicotomía de o crezco y después acompaño, primero, para mí es falsa, y después es irreal. Vas a tener un país con muchísimo más desigualdad y por consecuencia de eso, además de que es inaceptable desde el punto de vista ético, es intolerable desde el punto de vista de la seguridad. Hay un montón de otras problemáticas que empiezan a acrecentarse. Ejemplo concreto, lo que está pasando con la droga en lugares como Rosario o la provincia de Buenos Aires. Esta demonización estructural de que toda organización comunitaria es mala. Yo digo, cuando una organización comunitaria se retira, cuando el Estado no está, cuando no hay un club, cuando no hay una parroquia, cuando no hay un comedor, ¿quién está? Ese espacio no queda vacío. Y hoy se está viendo eso. Entonces, yo creo que la política social, de nuevo, es complementaria. Y hay parte de la política social, como la alimentaria, que es para acompañar el momento más crítico. Ahora, creo que hay otras que cuando está bien pensada y está pensada con la política de trabajo, con la política educativa, lo que puede hacer es ayudar a romper lo estructural. Estoy convencida de eso. Bueno, vos también, María, tuviste
experiencia en la función pública. Te quería preguntar, ¿qué objetivos realistas se puede plantear la Argentina en materia de reducción de la tasa de pobreza y la indigencia, que es el principal problema, como vos señalaste? Mira, depende, no me gustaría tirarte números porque depende mucho del modelo económico que vos generes. Digo, y por eso para mí es tan importante pensar la política social en conjunto con la política macro, tus metas de crecimiento. Cuando decís crecimiento, ¿qué sectores van a crecer? Claro. ¿Cuánto empleo van a generar? ¿Cuántos dólares te van a generar? ¿Cómo es la ecuación general? Ahora, sí creo que lo que necesita la Argentina es poner en materia social algunos lineamientos concretos que sean indiscutidos. Para mí, uno tiene que ver con la indigencia. Creo que un refuerzo de un programa como la tarjeta alimentar, ayornado con la UH, con algunas, digamos, modificaciones para que no genere distorsiones a la formalidad y demás, no es infinanciable. Estamos hablando de un 0,28 producto. Hay muchas cosas para hacer, entonces lo alimentario para mí es sin duda una línea. Donde yo veo una posibilidad muy realista también de mejorar indicadores es en la política de integración sociourbana, y soy muy repetitiva con esto porque realmente me parece que si el punto de partida es tan desigual, es muy difícil pensar en desarrollo. A veces siento que el debate público desconoce cuál es la cotidianidad de una persona que le tocó nacer en un barrio popular. Digo, ¿te querés bañar con agua caliente y no tenés agua caliente? Hace frío y querés que tus hijos estén calientes, estás pensando si se te va a incendiar la casa. Los chicos y los padres duermen en la misma habitación. Hoy no sabes si tus hijos van a comer. Es mucho más difícil alcanzar desarrollo. Entonces creo que el debate público muchas veces, en vez de comprender eso, lo que hace es estigmatizarlo más. Es decir, no trabajan porque no quieren, no salen adelante porque no se pueden. Decís, ¿cuántas cuadras? No sé, un distrito del conurbano, elegí el que quieras para sacar la política. ¿Cuán cerca tiene una madre una escuela para llevar a su hijo? Para llevarlo a su hijo, ¿tiene un medio de transporte? ¿Tiene un colectivo que pase por su casa, lo pueda subir y pueda llegar? Cuando vuelve a trabajar a la noche, ¿qué tasa de inseguridad más alta tiene que el otro lado? Bueno, esas cosas son las que esta política quiere cambiar. Ahora, María, vos rescataste, valoraste incremento de estos programas de transferencia de ingresos. Sí. Ahora, en estos otros temas que vos estás planteando que tienen que ver con cuestiones más estructurales, ahí no hay mucho margen para estar contentos con lo que está ocurriendo en materia de inversión. Número justamente es lo que decía al principio, no solamente se financió, sino que yo creo que se tomó una decisión política de demonizar algo que venía teniendo resultados en la Argentina. No, la política de integración sociourbana, para los que no conocen, es una política que empezó a nivel nacional, se logró consolidar con el gobierno de Mauricio Macri. Se hizo un relevamiento de todos los barrios populares del país. Fue la primera vez en la historia argentina que se tuvo una dimensión del problema. ¿Cuántas villas hay? ¿Cuánta gente está viviendo en qué condiciones? Sobre eso se estructuró un programa, se sacó una ley hace 6 años que salió con un altísimo consenso político. El gobierno de Alberto Fernández le financió ese proyecto. Durante ese gobierno se actualizó la ley. Pusiste de acuerdo a un montón de gente que piensa muy distinto en millones de temas. Y eso se fue ejecutando. No sé, el caso de la ciudad de Buenos Aires. Fue una decisión desde la ciudad. Pero el barrio 31, el barrio 20, Chacarita, Rodrigo Bueno, en Santa Fe, hubo avances concretos en esa materia. Entonces, en vez de discutir lo que está mal y mejorarlo, se tomó una decisión de partirlo, romperlo, demonizarlo, todo está mal. Bueno, yo creo que eso es un error garrafal y muy negativo. Bueno, vamos a dejarla descansar un poco. Yo tomé nota mentalmente de todo, ¿no? Ahora es cierto que por un lado está la estigmatización, por otro lado está casi una invisibilidad por pensar que la Argentina sigue siendo la misma, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, Bonnie, que estaba la pobreza en un dígito. Yo vivía en Quilmes Oeste, ¿no? Deep Quilmes, la Bernalesa. No, por otro lado, obviamente la estigmatización. No pasa el botellero y la señora de Barrio Norte dice, ¿cómo no van a ser pobres si se las pasan comprando porquería, ¿no? ¿Cómo viste los últimos? Bueno, mañana tenemos un día importante, el miércoles en el Congreso. La Cámara de Diputados va a tratar la insistencia o no frente al veto del presidente de la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Qué importancia le das al resultado de la votación mañana en diputados? Mira, el presidente es un presidente famélico, ya que estamos hablando de pobreza, famélico en términos de poder institucional, ¿no es cierto? Maneja el 10% del Congreso. Y eso en un país que es federal y que siempre tenés que tener como simbología del poder a los patitos más o menos ordenados, ¿no es cierto? Este presidente tiene que dar continuamente como mezclas de signos de autoridad. Y estos signos de autoridad muchas veces son simbólicos.
Por eso creo que lo de el asado de la jubilación, vergonzante y vergonzoso, fue como una especie de alivio por un lado y el otro demostración de poder, brutal, ¿no? Y en este caso también el veto me parece al financiamiento universitario, que todavía es menor, digamos, en términos de porcentaje del PBI que lo que podría ser un programa de pobreza, o sea, no afecta a la estabilidad del programa económico, si lo hubiera, ¿no? Me parece que es otra necesidad de demostrar poder. Ahora, claro, ahí es quizás hasta más riesgoso. ¿Por qué? Porque muchos de los votantes o de los diputados que se dieron vuelta con la ley jubilatoria, con el veto a la ley jubilatoria, y acá es más difícil, porque realmente la educación es una bandera, por ejemplo, del radicalismo. Entonces vos tenés a tus votantes que votan a Milei y siguen estando en contra del kirchnerismo. Pero la educación es un valor inclusive de los gobernadores que están más cerca, ¿no es cierto?, del presidente Milei. Caso Cornejo, que fue un dirigente, ¿no?, de la universidad. Así que bueno, veremos, ¿no? Finalmente es el poroteo y los teléfonos que están sonando, ¿no es cierto? Vos viste que muchas veces hay diputados que votan para después negociar mejor su abstención, ¿no? Los seres humanos somos carnívoros sin garras y sin colmillos, así que tenemos que hacer estrategias, inclusive mentir, como dice el doctor House, ¿no? Ahora, ¿vos no crees que vamos a este va a ser también un escenario de incrementar la polarización que ya estamos viendo? Totalmente. Porque cuando luego de la marcha, la última marcha que se realizó, la oficina de la presidencia anunció que iba a enviar el proyecto vetando la ley. Hizo una caracterización del sistema político donde puso, digamos, del lado de los malos a, bueno, obviamente Cristina Kirchner, Massa, Martín Lustó, Horacio Rodríguez Larreta y otros. Y la carta de la expresidenta de ayer, donde anuncia su decisión de competir por la presidencia del Partido Justicialista, también un poco se sube esa idea de empezar a escribir un esquema político con buenos y malos, y donde los que quieren jugar en la Avenida del Medio, que está llena de dirigentes pero ausente de votantes. Así es. Mirá, yo te diría, Boni, que obviamente la polarización siempre le conviene a los polos, y arrecia la polarización cuando no tenés mucho que mostrar en términos concretos. Exactamente. ¿Cierto? Por eso muchas veces la polarización se da también en temas internacionales, como fue esta votación por la Agenda 2030, que es una agenda voluntaria, en donde Milei se para y creo que sus únicos dos interlocutores eran Trump y Elon Musk, ¿no? Digamos, y no le importó votar con Eritrea, por ejemplo, ni con Irán en ese punto. ¿Por qué? Porque me parece que, vamos a decirlo académicamente, garpa hoy en la polarización, ¿no es cierto? Porque, bueno, se llama el juego del bloqueado, que recuerda al juego de Cuba contra los Estados Unidos, ¿no es cierto? Cuando dictó el bloqueo. Ambos ganaban, ¿no? Ganaban los Estados Unidos para señalar a ese enclave comunista a pocos kilómetros, y ganaba también Castro porque al sentirse agredido, digamos, el que estaba en una política contra él era un traidor a la patria, ¿no? Entonces esta polarización me parece que es natural, la vamos a esperar, inclusive que se acentúe. El punto ahí es que Milei creció haciendo una grieta contra la grieta. Es una polarización contra la polarización. Ese es el punto para mí más importante. A ver, María, bueno, te pasa ahora que hablo un poco, María, ¿no? Nosotros venimos de un almuerzo pipano. Pero digo, Mary, ahí hay que tener un tema, ¿no? Porque se estuvo desdibujando un tanto y casi volviendo a la vieja polarización contra el kirchnerismo, ¿no? Digo, en un punto complica también a las otras fuerzas dentro del no peronismo, porque se transforma en el señor que hegemoniza todo, Milei, ¿no es cierto? Hay un tema. Poco lugar para el centro. Claro. Porque el centro, por otro, es extremo, Boni. Sí, no hemos llegado. No, pero digo, es un sector indignado. Claro, un sector que uno ve que tiene cada vez más dirigentes políticos que quieren expresar una política de centro, y sin embargo, a la hora de votar, le va a resultar difícil encontrar quienes acompañen. No solo ideológicamente, pero en términos, en carácter, ¿no? Digo, en talante. Esta cuestión, ¿viste? De basar la comunicación política en insultos, y para muchos del consenso del 83, viejos como yo, digamos, nos resulta un tanto incómodo. ¿Cómo estás viendo, Luis, veníamos hablando de la atención política que va a concentrar el Congreso mañana? Daría la sensación que el Congreso ha recuperado como un protagonismo, ¿no? Es decir, la época de
del gobierno de Macri, por ejemplo, Macri llamaba a los gobernadores sus socios en la administración del país. Aquí no es que se pone más acento en la negociación del gobierno nacional con los legisladores. Es como que el Congreso ha recuperado cierto protagonismo, ¿no? Sí. Vos fíjate que me parece que al principio Milei quiso hacer política explícita, e inclusive en el pacto del 25 de mayo, que después fue el del 8, porque jugaba la Argentina el 9 de julio, ¿no? Acordate que había puesto que los gobernadores, ¿no es cierto?, utilicen sus recursos, ¿no es cierto?, para sacar la ley ómnibus. Estaba casi en la letra, ahí en el diploma que se mostraba, ¿no?, en el acta del pacto. Me parece que después esta cuestión, por motivos que, te diría, casi los senadores hoy son más autónomos del gobernador, pese a lo que dice la tradición, ¿no? ¿Por qué? Porque están más años, y aparte porque es el santo santorum de los hombres y mujeres sabias y de consejo, ¿no? O sea, ahí hay una autonomía. En diputados están, de alguna manera... Bueno, además no hay gobernadores que inicialmente sean de la Libertad Avanza. Claro, es un punto. Y más en el tema educativo, ¿no? Digo, el tema jubilatorio, ¿no? Entonces, digo, ahí hay mucho lugar... Te voy a decirlo concretamente, para el chiquitaje. Claro. Ahora, te hago una pregunta y después le quería hacer una consulta más que estoy muy interesado en lo que dice Mary. A María. No, igual, ¿cómo ves no sé, digo revival, pero hay una actitud distinta hacia los partidos políticos, ¿no? Que se suponía que ya estaban superados, que no existían más, que eran estructuras anacrónicas, y sin embargo vemos que el presidente organiza un acto en Parque Lezama para festejar la creación de su partido. El Partido Nacional. Macri decide volver como presidente del PRO. La presidenta ahora, expresidenta, perdón, dice: quiero presidir al PJ, que es una estructura que ella siempre despreció, por decirlo de alguna manera. Así es. Entonces tenemos Cristina Kirchner quiere volver al PJ, Macri que decidió ponerse formalmente al frente del PRO, el presidente que festeja que constituyó un partido. Bueno, me parece que finalmente la realidad te impone considerar que la política no es solamente mediática, ni siquiera durante la cuarentena fue totalmente mediática, y que en un país, como lo estuvo describiendo muy bien María, la crisis también de alguna manera le da mucho rol al territorio. Uno podría decir, la política es territorio, que siempre lo fue, ¿no es cierto? Organización, que fue con la sociedad de masas, el radicalismo y el peronismo, y después, digamos, toda esta cuestión de lo mediático. Por eso tan clave es la ciudad de Buenos Aires, que es foco de irradiación mediática, por eso estamos aquí nosotros, ¿no es cierto? Entonces digo, finalmente, si vos le das preponderancia a uno y te olvidás de los otros dos, fuiste, ¿no? Y ahora se vienen elecciones legislativas. Y elecciones, por otro lado, donde lo mediático ya lo tienen. Ahora tienen que ir por más. Entonces, naturalmente, Milei, que pensó que las fuerzas del cielo le iban a ser totalmente, digamos, favorables, se dio cuenta que es un intangible y que necesita cuestiones tangibles para poder sacar políticas, ¿no? Aunque sean antipolíticas, ¿no? Bueno, María, quería preguntarte cómo juntamos estos dos puntos. Yo creo que hay algo de que los partidos políticos hoy no sirven, o no sé si no sirven es la palabra, pero no son la herramienta más adecuada para convocar a la sociedad. Creo que hay causas que se movilizan y se estructuran desde otro lado. Por ejemplo, la educación. Yo creo que ningún partido político hubiera podido movilizar ninguna de las dos marchas educativas. Algo simbólico que está en el ADN argentino. Y los trasciende, los moviliza. Ahora, para gobernar, sí, la institucionalidad está armada en base a partidos políticos. Y creo que parte de esas dos cosas son también lo que a veces genera las fricciones. Y por otro lado son integradores, ¿no? Totalmente. Los partidos políticos, fíjate. Pero toda hay parte un del mundo desafío integra de las representación entre las redes, las causas, otras maneras de organización que convocan y que después es difícil representarlas o organizarlas en torno a los partidos. ¿Y vos creés que los distintos sectores políticos pueden llegar a determinados niveles de consenso en función de estas políticas sociales que vos creés que hay que poner en marcha? ¿O ves también ahí un tema de debate y de conflicto? No, siempre está el debate y bienvenido el debate. Creo que es posible. Realmente creo que es posible creo que fue posible. Que a mí esa idea de que no hay ningún consenso en la Argentina tampoco me gusta. Bueno, la UH es un caso. La UH en términos de materia social es un caso, de control de integración sociourbana es un caso. No me resigno a que este es el puntapié final, que se financió ahora y se muere la política, sino que creo que hay
mucha energía social que se está organizando para que esto vuelva a ser una bandera. Creo, bueno, hay que ver qué pasa ahora con el tema del veto, pero me parece que todavía hay posibilidades de que algunos temas sean causas transversales que logre trascender. Ahora, encontrar estas causas transversales me parece ha sido la estrategia de la oposición para colocar al presidente entre la espada y la pared, y él optó por la espada, o sea, por el poder. Sí, que creo que en algunos temas el todo o nada siempre es una estrategia muy equivocada. Lo chamusca, ¿no? Lo chamusca en términos electorales, pero el derpo es el derpo, cuánto le dura en términos electorales también. Bueno, me parece. Lo dijo mal. Muy bien. Bueno, María Migliore y Luis Tonelli, los dos, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. En Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pida, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor.